Bien, chicos, vamos a empezar de inmediato en esta oportunidad porque tenemos harto, no sé si vieron vieron en la plataforma que subí algunas clases, alguna PPT. Sí, profesora. Ya, perfecto, qué bueno, porque la verdad es que me demoré porque estaba esperando, yo quería hacer todos los PPT del semestre, o sea, de la sección que que me corresponde a mí, pero me estaba demorando mucho, entonces lo estaba dejando muy ahí, muy solito a usted. Entonces dije, ya, voy a subir lo que tenga por mientras y de ahí voy trabajando y voy subiendo a medida que avanzo. Igual le subí varios, creo que subí como 4, si no me equivoco, no recuerdo bien. Bueno, ya chicos, vamos a empezar. Voy a empezar a grabar. Ya, y voy a compartir ahora, chicos. Ya. ¿Se ve bien? ¿Se visualiza? Sí, profesora. Sí, profesora. Ya, entonces empecemos ya vimos un poco a grandes rasgos, ¿cierto? Pero como el concepto muy general, muy abstracto, el tema del amplificador, y ahora vamos a empezar como a desglosar efectivamente su funcionalidad, cómo trabaja, ¿cierto? ¿Qué variables hay que considerar? ¿De qué forma nosotros vamos a visualizar la salida respecto a las entradas, ¿ya? Entonces, el concepto primero del amplificador electrónico es un dispositivo electrónico, un conjunto de ellos o circuito integrado mediante el cual, utilizando energía externa, se aumenta la tensión e intensidad de una señal eléctrica. En estricto rigor, para no leerlo digamos, el apunte en sí, lo que vamos a considerar es como, en este caso vamos a ver lo que es el amplificador de tensión, como un ejemplo, pero obviamente tenemos distintos tipos de amplificadores, no solamente de tensión. Pero todos los conceptos que nosotros vamos a ver aquí se aplican para los otros tipos de amplificadores. Estos, ¿qué es lo que es? Es como una caja donde nosotros vamos a tener una entrada y una salida. Ya aquí tenemos un dibujo que nos muestra un poco cuál es la metodología de trabajo muy básica, ¿cierto? En la entrada vamos a aplicar una señal, ¿cierto?, de pequeña amplitud que se consigue mediante una fuente de tensión, claro, porque estamos amplificando, digamos, la tensión, lo cual se ha supuesto con una resistencia interna R sub S. Recuerden que nosotros siempre trabajamos de esa manera, ¿cierto? El amplificador va a producir una señal de salida que se aplica sobre otro circuito, obviamente porque nuestra salida en el fondo va a alimentar o se va a visualizar en otra etapa, ¿cierto? Entonces la vamos a implementar con una resistencia de carga en vez de especificar, digamos, cuál va a ser mi siguiente etapa después del amplificador. Entonces, ¿qué sucede? Mi voltaje de salida se va a amplificar ese pequeño voltaje, ese voltaje de pequeña amplitud de entrada, ¿ya? Hasta ahora habíamos visto el caso ideal, es decir, que existía una linealidad, es decir, hasta cierto punto mi ganancia era constante, ¿ya? Y aquí, tal cual como lo ven en la diapositiva, está de esa manera estructurado. Ya, aquí tenemos en la entrada la señal de entrada, ¿cierto?, con su resistencia interna. Luego tenemos la señal de salida, donde vamos a colocar una resistencia de carga, ¿cierto? Y finalmente, ¿de qué forma se va a interpretar el voltaje de salida, ¿cierto? Que en el fondo va a ser el voltaje de entrada amplificado en una unidad constante. Por eso este es el caso ideal, es el caso lineal de un amplificador, en este caso de tensión.
¿ya? En la práctica, un amplificador verifica la relación lineal, ¿ya? Pero solo para un rango de valores de entrada, ¿ya? Entonces, más adelante nosotros vamos a visualizar qué cosa, que cuando se sale de la región lineal, es decir, porque existe dos conceptos. Uno, del amplificador ideal. El amplificador ideal, en el fondo, es el supuesto que estamos trabajando dentro de ciertas frecuencias, ¿ya? En donde efectivamente la realidad se va a acercar lo más posible al ideal. Pero en la práctica, si nosotros nos salimos de esa región, ¿ya? De esa frecuencia en el fondo, de esa región lineal, nuestra señal de salida se va deformada o recortada, y por lo tanto vamos a decir que la señal de salida está distorsionada. ¿Ya? Más adelante vamos a ver de qué forma nosotros podemos visualizar esa región, ¿ya? Parece que voy a quitar la pantalla del Teams, ¿ya? La ganancia de tensión, de corriente y de potencia son variables que nosotros necesitamos conocer para poder especificar, para poder identificar el amplificador electrónico. Vamos a tener una magnitud que es la sub B, que se saca de la expresión anterior, ¿cierto? Que es esta de acá, ¿cierto? Aquí ven mi cursor, ¿cierto, chicos? Sí, profesora. Tenemos la sub B, que se va a denominar ganancia de tensión, ¿cierto? La magnitud, esta magnitud A sub B puede ser tanto un valor constante o una expresión dependiente de la frecuencia, ¿ya? Entonces, ese valor constante o una expresión, en el fondo decir que una expresión dependiente de la frecuencia significa que va a ir variando de acuerdo a la frecuencia. Entonces, no siempre en la realidad va a ser una constante, tal cual como les decía, ¿ya? Otro parámetro que caracteriza un amplificador es su ganancia de corriente. También la vamos a identificar como una mayúscula, pero ahora sub I, porque es la ganancia de corriente, y va a estar definida por esta fórmula de acá, que en el fondo es la corriente de salida respecto a la corriente de entrada. Y de forma similar también podemos nosotros especificar nuestro amplificador, podemos identificarlo de acuerdo a la ganancia que obtenemos de potencia. ¿Y cómo vamos a sacar la ganancia de potencia? Bueno, simplemente la potencia de entrada con respecto al tiempo, respecto a la potencia, la potencia de salida con respecto al tiempo, respecto a la potencia de entrada. Aquí también tenemos estas mismas amplitudes, digamos, estas mismas ganancias, las tenemos pero definidas de acuerdo en decibelios, ¿ya? Entonces, ustedes saben que para pasar a decibelios simplemente aplicamos la fórmula que está ahí y obtenemos nuestras ganancias. Dicho esto, ya, conocemos un poco los parámetros y de qué forma trabaja, digamos, el amplificador, pues tal como dice su nombre, para amplificar, ¿cierto? Y como les comenté, en este caso nosotros estamos haciendo todo el análisis respecto a un amplificador de voltaje, pero pudiesen haber otros tipos que vamos a ver, ¿ya? Ya sabemos cómo trabaja, ya sabemos cómo especificamos de dónde sacamos nuestras ganancias, pero tenemos que ver también cómo es el desglose, ¿ya? Entonces, el modelo circuito equivalente de un amplificador de tensión, lo vemos aquí a continuación. Un amplificador real va a estar construido con un gran número de elementos pasivos y activos, ya sean resistencia, condensadores, transistores, etc. Pero independientemente de su complejidad y suponiendo que funciona en la zona lineal, un amplificador se comporta de la misma forma como lo hace el circuito que se muestra en la figura siguiente. Este circuito es un cuadripolo, ¿ya? Y se denomina modelo circuito equivalente al amplificador y consta de los siguientes elementos. Aquí después nosotros vamos a tener un cuadro de resumen, no sé si alguien pudo visualizar el PDF que subí al Moodle, donde aparece esto mismo, y se van a dar cuenta que en una de las diapositivas finales tenemos un cuadro de resumen de los amplificadores. Todos tienen aproximadamente la misma estructura de cuadripolo, ¿cierto? Pero va a ir variando nuestros componentes acá, de acuerdo a si trabajamos con amplificador de tensión, un amplificador de corriente, etc. ¿Ya? Tenemos entonces, vamos a suponer que funciona en la zona lineal, nuestro modelo,
Y aquí vuelvo a repetir la imagen, ¿por qué? Para especificar cuáles son los componentes. Tenemos inicialmente una resistencia de entrada, que tiene en cuenta la cantidad de corriente que entra en el amplificador. Este implica que solo una fracción de la señal de la fuente se aplica en los terminales de entrada, obviamente, porque siempre vamos a tener una caída, ¿cierto? Ya, entonces, para idealizar nuestro caso, para volverlo a la realidad, no idealizarlo, para volverlo a la realidad es que consideramos esta resistencia interna, ¿ya? También vamos a tener una fuente de tensión dependiente controlada por tensión, que tiene un factor de ganancia de, sí vamos a tener una fórmula, a ver si la tengo, ahí está anotada acá, ¿ya? La cantidad de ganancia se denomina ganancia de tensión a circuito abierto, ¿ya? Por eso esta sigla, por eso el A sub B pasa a ser A sub BO, porque es de open de circuito abierto, ¿ya? Y esto, ¿cómo lo podemos determinar? Es la misma ganancia, la misma forma de aplicar la ganancia, solamente que cuando tengamos mi corriente de salida en cero, ¿ya? Esa va a ser mi magnitud de ganancia de tensión a circuito abierto. Y finalmente, también este cuadripolo va a estar constituido por una resistencia de salida, que tiene en cuenta que la diferencia de potencial en los terminales de salida depende de lo que se conecte, obviamente, a la salida del amplificador, es decir, va a depender de la resistencia de carga. Aquí, se supone que es la siguiente etapa, nosotros lo estamos, modelando una resistencia, pero en el fondo esto está conectado a la siguiente etapa de mi sistema, ¿ya? Esto implica que la ganancia de tensión, el A sub B, el genérico, ¿cierto? El que nosotros ya habíamos conversado, es tan solo una fracción de la tensión a circuito abierto A sub BO, ¿ya? Obviamente, porque va a haber una caída, ¿cierto? Dependiendo de qué es lo que yo estoy alimentando. Hasta ahora, chicos, ¿alguna duda ahí? Lo único que estoy haciendo con esto es generar un modelo respecto a lo que es el amplificador electrónico, es decir, cómo se comporta por dentro, cómo yo lo puedo, es que no quiero usar la palabra modelar, porque en el fondo estoy describiendo con la misma palabra, pero cómo lo puedo describir por dentro, ¿ya? Así, simplificando, obviamente, el amplificador tiene muchísimos más componentes, ¿ya? Bien, sigamos entonces. Tenemos los efectos de las resistencias de entrada y salida, que es la que vimos recién. Aquí les copié nuevamente el circuito para que pudiesen ustedes entender, digamos, de dónde vienen estos desgloses, ¿cierto? Los efectos de las resistencias de entrada y de salida pueden demostrarse mediante el análisis del circuito. Eso de manera muy simple van a ver. En efecto, es inmediato demostrar que las corrientes de entrada y las de salida vienen dadas por las siguientes fórmulas. Aquí me parece que no le coloqué animación. La corriente de entrada, que va a ser el voltaje de la fuente respecto de mis resistencias, ¿ya? Las que aparecen en mi circuito de entrada. Y por otro lado tenemos mi corriente de salida. Voy a buscar el puntero. Mi corriente de salida, que va a ser mi voltaje, ¿cierto? Perdón, mi corriente con respecto a mis resistencias de salida. Entonces, si tenemos esas definiciones, podemos obtener entonces los voltajes de entrada y los voltajes de salida. Dado que ya tenemos nuestras corrientes, mi voltaje de entrada va a ser mi resistencia de entrada por mi corriente de entrada, simplemente reemplazo, me da esta ecuación. Y mi voltaje de salida va a ser obviamente mi carga al final del cuadripolo, que en el fondo lo estamos estableciendo como si fuera una resistencia, ¿cierto? Multiplicado por mi corriente de salida, y eso lo reemplazamos y nos da la siguiente ecuación. A partir de las expresiones, es inmediato obtener entonces las ganancias, porque si ya tenemos voltaje de entrada, voltaje de salida, y también tenemos especificado la corriente de entrada y la corriente de salida, bueno, simplemente podemos sacar todas las ganancias que
nosotros habíamos anunciado anteriormente, que es la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente acá, perdón, pensé que lo tenía animado acá, mi ganancia de voltaje, mi ganancia de corriente y la de potencia finalmente, ¿ya? Otra ganancia que se suele utilizar, ¿cierto? Es la ganancia A sub BS, ¿ya? Definida como la ganancia de tensión vista desde la fuente, ¿ya? Porque hasta ahora nosotros habíamos visto la ganancia, ¿cierto?, de voltaje, pero la ganancia de voltaje está en relación con el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Pero recuerden que el voltaje de entrada no tiene por qué corresponder a mi voltaje de la fuente. Entonces, a veces vamos a utilizar, o es necesario conocer para el diseño de nuestros circuitos, esta ganancia llamada ganancia de tensión vista desde la fuente. Viene con un B sub S, B por la tensión, ¿cierto? Y el S porque es de la fuente, ¿ya? Y esta va a estar definida también de manera muy obvia, muy evidente, va a ser mi voltaje de salida con respecto a mi voltaje de la fuente, ¿ya? De la misma forma que lo anterior, entonces, sacamos nuestra equivalencia. Ahora, si a priori se conocen las resistencias internas, y aquí quiero que presten atención, si a priori se conocen la resistencia interna del generador y la resistencia de carga, el amplificador debe ser diseñado de tal manera que mi resistencia interna sea mucho mayor que mi RS, ¿ya? Y mi resistencia de salida sea mucho menor que mi resistencia de carga, eso en cuanto a diseño. Es decir, que la resistencia de entrada del amplificador tiene que ser mucho mayor que la resistencia interna y la de salida, bueno, lo que acabo de decir, ha de ser mucho menor que la resistencia de carga, ¿ya? ¿Qué sucede cuando nosotros lo diseñamos de esa manera? Si nosotros diseñamos con estas condiciones en donde nosotros hacemos mucho más grande la resistencia de entrada, que la resistencia de entrada sea mucho más grande que la resistencia interna, vamos a obtener estas aproximaciones. Lo mismo con la resistencia de salida con respecto a la resistencia de carga. Vamos a obtener estas aproximaciones. Es decir, mi voltaje de entrada al amplificador va a estar muy próximo a mi voltaje de la fuente, ¿sí? Porque yo minimicé muchísimo mi resistencia interna. También mi voltaje de salida se aproxima a lo que corresponde, que es la ganancia teórica de mi amplificador, que vendría siendo la ganancia, ¿ya? B sub O por el voltaje de entrada. Y por otro lado, entonces, y de esto mismo en el fondo, o esto lleva a esto, ¿cierto? Que en el fondo mis ganancias sean muy parecidas. Eso es debido a que yo los diseño de esa manera. Y cuando yo lo diseño de esa manera, pero lo llevo al límite, es decir, a la idealización, bueno, voy a obtener, aquí, un amplificador ideal. El amplificador ideal en el fondo es cuando mi resistencia interna tiende a infinito, ahí debería decir tender a infinito porque nunca puede ser igual, y mi resistencia de salida es igual a cero, ¿ya? Aquí tenemos el circuito que es el modelo anterior, pero con estas condiciones idealizadas, ¿ya? Entonces, en este caso, las aproximaciones anteriores pasan a ser igualdades y el circuito equivalente se simplifica como el circuito mostrado en la figura, ¿ya? Obsérvese que un amplificador ideal, al ser la resistencia interna tendiendo a infinito, o igual a infinito, porque es el igual, ¿cierto? Por eso ahora entiendo que por eso pusieron el igual, porque matemáticamente hablando, uno nunca puede poner que un valor es igual a infinito, ¿ya? Siempre es un límite. Resulta entonces una corriente de entrada nula y por lo tanto las ganancias de corriente y de potencia se van a hacer infinitas, ¿ya? Por eso de esa manera, con esas condiciones, se genera el amplificador ideal, porque amplificamos infinitamente, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Chicos?
No, profe. Ya. Sí, contésteme, porque de repente me asusto, pienso que a lo mejor me salí de la reunión, se me cayó internet y yo sigo explicando. Ya, dicho esto, ya hablamos del modelo del amplificador, de cuál es su respuesta, ¿cierto? Algo hablamos de que puede trabajar en una zona lineal y de alguna forma también dijimos que por lo tanto existe una zona de no linealidad. Pero tenemos que empezar a explicar eso. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué hablamos de que tiene dos tipos de comportamiento? Ya, veámoslo entonces. Respuesta en frecuencia y el ancho de banda. Hasta ahora se ha supuesto que la ganancia de tensión de un amplificador, A sub P, es una constante, ¿cierto? Ya se ha explicado un poquito por qué, o a lo mejor, o también hemos limitado nuestro análisis a la zona lineal, y siendo la zona lineal, estamos hablando de una constante, ¿ya? Así pues, entonces vamos a tener la siguiente relación, es decir, el voltaje de salida va a ser igual a mi ganancia de voltaje por mi voltaje de entrada, que implica que la señal de salida es exacta a la señal de entrada, pero va a estar aumentada por el factor de ganancia. Carlos, cuidado. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Creo que se le activó el micrófono de casualidad, profesor. Ah, ya. Entonces tenemos que, si yo me guío con esta ecuación, que si se dan cuenta es lineal, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que mi voltaje de salida va a ser idénticamente igual, ¿cierto? Va a ser idéntico a mi voltaje de entrada, pero amplificado en A sub B veces, ¿ya? En la práctica eso no ocurre así. Un amplificador en general va a modificar la señal de entrada, ¿ya? Y para aclarar este concepto se considera la situación mostrada en la figura siguiente ya, en donde se tiene un amplificador alimentado por una fuente de tensión senoidal, que vamos a tener el B sub S, que va a ser una fuente, digamos, variable, con una amplitud B, con una fase θ y con una frecuencia omega, ¿ya? Si mediante el uso de un osciloscopio midiésemos la señal de salida, podríamos comprobar que tanto la amplitud como la fase de esta señal va a cambiar respecto a la entrada. Es decir, si nosotros conectamos, ¿cierto?, este amplificador, lo alimentamos con una señal senoidal, conectamos, ¿cierto?, mi osciloscopio, tanto en la entrada como en la salida, y superponemos nuestras señales, vamos a ver que existe un cambio, no van a ser señales idénticas o idénticamente amplificadas, ¿ya? Va a haber un cambio tanto en la amplitud como en la fase de la señal de entrada, ¿ya? Y todo esto va a depender de la frecuencia. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner ojo, porque dependiendo de la frecuencia en la que nosotros alimentemos nuestro amplificador, es que va a existir esta distorsión o este recorte, o nos vamos a mantener dentro de la región lineal de respuesta de mi amplificador, ¿ya? Para tener en cuenta entonces los cambios introducidos por el amplificador, ya sea tanto en amplitud como en fase, va a ser necesario definir la ganancia de tensión de una forma más general, ¿ya? Pues, claro, porque hasta ahora yo había definido nuestra ganancia de tensión como A sub S, siendo A sub S una constante, pero eso solamente se va a dar en mi zona de lineal, y nosotros queremos abarcar todo el espectro, y como mi señal depende de la frecuencia ya, y queremos abarcar todo el espectro de frecuencia, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tener que nuevamente definir mi ganancia de tensión, pero en el dominio de la frecuencia. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación, chicos. Aquí vamos a empezar a trabajar con fasores, ¿ya? Sea mi señal de entrada, el fasor de entrada, definido de esta manera, a ver, ¿ya? Y se define la ganancia de tensión compleja como el A sub B respecto a la frecuencia, ¿ya?
Esa va a ser una función compleja dependiendo de la frecuencia, que si la multiplicamos por el fasor de entrada, nos va a dar el fasor de salida. Es decir, lo que indica a continuación, espérenme acá un poquito, ahí, eso, si le había puesto animación a eso. Entonces, si nosotros lo trabajamos con fasores para poder trabajarlo en el dominio de la frecuencia, efectivamente, mi fasor de salida va a ser igual a mi ganancia de tensión compleja por mi fasor de entrada, ¿ya? Hasta ahí se cumple tal cual, pero ojo que ahora estamos trabajando en el dominio de frecuencia. Este es una fórmula muy similar a la que habíamos aprendido en la zona lineal, pero acá estamos trabajando con respecto a la frecuencia. Como la ganancia de tensión es una función compleja, siempre será posible expresarla de esta manera, ¿cierto? Donde nosotros vamos a trabajar con un módulo, ¿cierto? Y con mi exponencial, y podemos esto, más adelante van a ver que lo podemos, vamos a separar mi parte real con mi parte imaginaria, ¿cierto? Cuando trabajamos como fasores tenemos dos tipos de representaciones, pero ambas trabajan en el espectro que trabajamos con reales y con imaginarios, ¿ya? Pudiendo entonces escribir el fasor de salida como sigue, obviamente si nosotros ahora, a ver, ahí está, nosotros reemplazamos mi ganancia en esta ecuación de acá, vamos a obtener este resultado de acá. Déjenme buscar el lápiz, ¿cierto? Tenemos entonces mi función que va a ser, y aquí agrego, ¿cierto? Reemplazo mi ganancia, que era esta de acá, por mi nueva definición, ¿cierto? Es una igualdad, por lo tanto puedo reemplazarla, y va a estar multiplicado por mi fasor de entrada, pero mi fasor de entrada está definido de esta manera. Y esto lo vamos a ver acá, está acá. Ahora, ¿por qué en el exponente se le suma esto? Porque recuerden que este es parte de mi ganancia, ¿ya? En consecuencia, la señal de salida estacionaria, es decir, cuando ya logra estabilizarse, correspondiente a la entrada senoidal, va a estar dada de la siguiente, de esta entrada senoidal, ¿cierto?, que nosotros habíamos establecido, va a estar dada de la siguiente manera. Vamos a tener mi voltaje de salida con respecto al tiempo, va a ser la parte imaginaria de este valor de acá, ¿ya? Y si nosotros, este que es un fasor, le sacamos la parte imaginaria, nos entrega entonces este valor. Aquí tenemos mi ganancia, parte de mi ganancia, ¿cierto? Porque mi ganancia está definida de dos maneras, va a estar definida por esto de acá y por esto de acá, que en el fondo en la modalidad de fasor está, ¿cierto?, dentro de mi exponente, ¿ya? Y tenemos, obviamente, como va a estar con el fasor de salida que ya está establecido. ¿Bien? Que es esto de acá. Disculpe, que no quede muy claro en la última. ¿Ese es el valor del fasor de entrada o el de salida? El de salida, yo estoy definiendo con respecto al de salida. Lo que pasa es que lo que estoy haciendo acá no es una igualdad del voltaje de entrada definido por el voltaje de, perdón, el voltaje de salida definido con respecto al voltaje de entrada, sino que estoy en mi dominio del tiempo, estoy haciendo mi equivalencia, ¿ya? Del de salida. Ya, profe, muchas gracias. Y de ahí vamos a obtener entonces, lamentablemente debería haber replicado esta de acá, esta última fórmula, la 1.18, haberla replicado acá, pero en el fondo, se entiende, ¿cierto? Aquí yo voy a desglosar la parte que corresponde a la amplitud y la parte que corresponde a la fase. Fíjense, esta es la parte de la amplitud, mi factor, ¿cierto? Y esto es lo que corresponde a la fase. Fíjense acá, mi amplitud, mi fase. ¿Bien? No me quedan muy bien mis grafitis, pero bueno. En la figura 1.5 que vamos a ver a continuación, ya vamos a mostrar dos gráficas Profesora, típicas. disculpe. ¿Sí? En la fase de la señal de salida,
ese es un teta igual, el teta que está al lado de los Sí, medios, es un teta con respecto a la frecuencia. a la Este de frecuencia acá, ampliada. Ya, esta, sí, es un está teta mayúscula, que se define, es mayúscula, ¿por qué? Porque ya no es variable, es una función, y una función con respecto a la frecuencia, ya, profe, muchas gracias. ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que está indicando acá? Que yo mi fase va a variar con respecto con respecto a mi frecuencia, no es una fase constante, ¿cierto? A ver, voy a borrar un poco porque que me quedó muy feo acá. Ya, en la siguiente figura que vamos a ver en la próxima diapositiva vamos a mostrar dos gráficas típicas que representan el módulo de la ganancia de tensión en función de la frecuencia, es decir, de qué forma varía mi módulo de la ganancia, el módulo de la ganancia con respecto a la señal de entrada, la frecuencia de la señal de entrada. Entonces, voy modificando mi frecuencia y voy viendo cómo se modifica, cómo se comporta mi ganancia de tensión, ¿ya? Aquí estamos, voy a leerlo, pero en el fondo, acuérdense de lo que le estoy diciendo porque lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, van a ver las gráficas. Obsérvese que únicamente en un rango de frecuencia, es decir, las frecuencias medias, aquí está, eso lo hice animación, el módulo de la ganancia de la tensión es constante. Para frecuencias fuera de este rango, el factor de ganancia va a disminuir. Si el espectro de frecuencia de la señal de entrada sale fuera de ese intervalo de las frecuencias medias, entonces cada componente del espectro va a ser, será amplificado de forma distinta, distorsionado, estará recortada con respecto a la señal de entrada. ¿Ya? Veamos para que no se me pierdan con lo que le estoy diciendo respecto a la gráfica. Esto es lo que estamos hablando. Esta es la gráfica del módulo de mi amplitud, de mi ganancia, ¿cierto? La amplitud de mi ganancia respecto a mi frecuencia. ¿Qué sucede? Aquí existe una parte de linealidad. Aquí yo ya establezco mi ganancia. ¿Ya? Perdón. Aquí establezco mi ganancia en estos, digamos, en estos márgenes. Pero yo voy a establecer que aquí voy a tener mis cortes. Acá van a ser, voy a tener mis frecuencias medias, ¿ya? Aquí voy a definir este punto de acá y este punto de acá, ¿cierto? Estos rangos, por así decirlo, van a estar definidos con estas amplitudes, ¿ya? Y entre medio de esos rangos yo voy a tener mis frecuencias medias. Es decir, si yo trabajo dentro de este rango de frecuencias, yo puedo tener la seguridad que voy a trabajar en mi región lineal del amplificador, por lo tanto voy a tener una ganancia sumamente estable, sumamente constante, ¿ya? Si yo trabajo fuera de mis frecuencias medias, es decir, si trabajo por debajo de mi frecuencia de corte inferior o por encima de mi frecuencia de corte superior, entonces aquí mi ganancia se va a modificar, por lo tanto, al modificarse mi ganancia, la señal de salida va a distorsionar la señal de entrada, porque ya no es que la amplifique, sino que la empieza a modificar, entonces se recorta, se distorsiona. Una magnitud importante en el estudio de la respuesta en frecuencia es la frecuencia de corte, que recién más o menos se lo estaba comentando, ¿cierto? Ese rango está definido, tenemos que decir, ya está bien, en la gráfica entendemos muy bien que es un rango, ¿cierto? Pero ese intervalo tengo que definirlo, o sea, ¿cómo hago esa definición desde en qué frecuencia trabajo? Bueno, eso va a ser la frecuencia de corte. Se define como la frecuencia para la cual el módulo de la ganancia es raíz de 2 veces más pequeño que el correspondiente a las frecuencias medias. Entonces, frecuencias medias, acá que dije acá, ¿cuáles son las frecuencias medias? Donde yo voy a trabajar en mi zona lineal. Pero mis frecuencias de corte son como mínimo, son desde donde yo, a partir de esa frecuencia, de la de corte inferior, yo empiezo a obtener mi ganancia partido por raíz de 2, ¿ya? Luego,
y cuando ya llego a una frecuencia máxima, antes de ya que mi ganancia sea menor a mi A sub m, que va a ser mi ganancia en frecuencias medias partido por raíz de 2. Ya, ese va a ser el rango. Entonces, esto es denotando la frecuencia de corte como omega sub c, ¿cierto? Y va a estar dada por la siguiente fórmula, ¿cierto? Esta de acá, ¿ya? Donde A sub m es el valor del módulo de la ganancia de frecuencia media. ¿Cuál era la sub m? El mayor valor de ganancia o donde se me estabiliza mi amplificador, ¿cierto? En cuanto a ganancia, me entrega en el fondo, puedo manejarme dentro de ese rango de frecuencias, pero voy a mantener mi ganancia de voltaje en este caso, ¿cierto? Es fácil demostrar, ojo con esto, porque esta es una parte matemática más que de la especialidad. Es fácil demostrar que cuando la frecuencia es igual a la frecuencia de corte, entonces la potencia, ya sea instantáneo o promedio, disipada por la resistencia de carga, es la mitad de la potencia disipada a las frecuencias medias, ¿sí? Porque esto nosotros lo metemos dentro de mi fórmula, ¿ya? Eso lo pueden ustedes corroborar de manera autónoma, se van a dar cuenta que efectivamente la potencia disipada por la resistencia de carga, que es la de la etapa posterior, digamos, a mi amplificación, va a ser la mitad de la potencia disipada en frecuencias medias, ¿ya? Ahora, si el módulo de la ganancia se expresa en decibelios, vamos a obtener esto. Aquí tenemos el módulo de mi ganancia en decibelios, ¿ya? ¿Qué sucede? Como en decibelio nosotros trabajamos con logaritmos, ¿cierto? Porque mi conversión a decibelio mediante logaritmo, y se supone que si estamos hablando mi frecuencia corte es de esta manera, por propiedad del logaritmo yo puedo desglosar en dos componentes, ya unidos por una resta, ¿cierto? Entonces voy a tener mi ganancia de frecuencias medias menos el equivalente de decibelios de mi raíz de 2 que está acá, ¿cierto? Es una resta porque en el fondo estaba dividiendo. ¿Se acuerdan ustedes que si aplican un logaritmo a una división es lo mismo que decir el logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor? ¿Ya? Esto es finalmente lo que se hace, es solamente matemática, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que traduzco? Esto es una constante. 20 logaritmo de raíz de 2 es una constante, y que se traduce en ¿cuánto? En 3,01 decibelios. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir al respecto? La frecuencia de corte, a la frecuencia de corte, perdón, la ganancia va a ser 3 decibelios por debajo de la ganancia de frecuencias medias, ¿ya? Por esta razón, la frecuencia de corte también se le llama frecuencia a 3 decibelios, ¿ya? Eso en general. Bien, en la primera gráfica que vimos, ¿cierto? En donde veíamos esta lomita, ¿cierto? Donde especificamos las frecuencias medias, nuestra frecuencia de corte inferior y superior, existen dos frecuencias que son las que acabo de decirles. La frecuencia de corte inferior, que va a estar con un subíndice CL, porque viene de corte y de low, ¿cierto?, por inferior, y la superior, que es con subíndice CH, que H por high, ¿cierto?, de superior. El intervalo de frecuencias comprendido entre esos dos valores se va a denominar ancho de banda del amplificador, ¿ya? Entonces, en ese ancho de banda, porque es un intervalo de frecuencia, por eso se llama ancho de banda, es donde mi amplificador va a trabajar con cierta tolerancia, porque en el fondo recuerden que el ancho de banda no es la zona lineal, no es exactamente la zona lineal, porque en el fondo es desde mi ganancia partido por raíz de 2, ¿ya? De forma similar a como se ha definido la ganancia de tensión compleja, se pueden definir el resto de las ganancias, ¿ya? Así como lo definimos para inicialmente, ¿cierto?, mis ganancias, y ahora definimos la ganancia de tensión, también podemos obtener la ganancia de corriente y también la ganancia de tensión vista desde la fuente. ¿Ya? ¿Se acuerdan que lo vimos recién? Pero obviamente no lo vimos con respecto a la frecuencia.
va a tener la misma estructura. Fíjense que es la misma estructura. ¿Cómo yo la defino? Una, especifico que estoy hablando de una función respecto a la frecuencia. Y lo otro es que normalmente yo utilizo otra simbología acá, porque, fíjense, uso un I más grande, o más en negrita, y un B más negrita, porque en el fondo también estoy trabajando con el espectro de, estoy en la frecuencia, ¿cierto? En el espectro de frecuencia. La respuesta en frecuencia de un amplificador puede modelarse introduciendo tanto condensadores como inductancias en el circuito equivalente que describa su respuesta lineal. En el fondo ahí yo puedo entrar a modelar para compensar esta situación. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Juventud. ¿Jóvenes? Yo por lo menos tengo que dar una vuelta después solo para que me quede más claro. Ya, no, en todo caso no hay problema, chicos, porque esta diapositiva la hice con un ejemplo al final. Ese ejemplo lo van a ustedes utilizar como taller al final de la clase para que vayan revisando en lo que es la práctica, cómo yo voy aplicando, digamos, los conceptos que acabamos de ver. Y en la clase de mañana, la idea, eso sí, por eso les voy a dar tiempo de la clase para que revisen. En la clase de mañana vamos a volver a resolverlo si es necesario, paso a paso, y vamos a ver el tema de las dudas. Eso es lo único malo, que nosotros tengamos las clases jueves y viernes, que no existe como mucho tiempo para trabajar de una clase a otra, exceptuando la del viernes, porque tienen harto tiempo hasta el jueves, ¿cierto? Pero la del jueves es como que casi se la tienen que entender de inmediato para que después el viernes lleguemos para avanzar. Entonces, como se dio que en este caso estamos iniciándonos con la práctica, con los conceptos, con las variables de los amplificadores, le generé esta modalidad, esta metodología en donde ustedes van a revisar el ejemplo, ya tratando de relacionar los conceptos vistos, las fórmulas vistas con ese ejemplo que está resuelto, porque lo otro hubiese sido dejárselos propuestos. Lo más seguro es que mañana veamos conceptos, pero yo les voy a dejar una guía de ejercicios, más encima que la próxima semana ya entramos en la semana de salud mental, entonces ahí para que ustedes ya reafirmen todo lo visto, ¿ya? Bien, cuadro resumen de los tipos de amplificadores de una entrada. El amplificador de tensión, considerado en la sección anterior, es decir, lo que acabamos de ver, es tan solo uno de los 4 tipos de amplificadores, ¿ya? Es decir, existe el amplificador de tensión, el amplificador de corriente, el amplificador de transconductancia y el amplificador de transresistencia, ¿ya? En la figura que vamos a ver a continuación, en la siguiente diapositiva, se muestran los 4 tipos de amplificadores juntos con sus circuitos equivalentes, es decir, sus modelos, ¿ya? Y también están los valores ideales de sus resistencias de entrada y de salida, los valores ideales. ¿Ya se acuerdan que vimos los valores ideales para el amplificador de tensión? Bueno, ahí también van a aparecer los ideales, pero para cada uno de los 3 amplificadores restantes, ¿cierto? Como ya se ha visto, en un amplificador de tensión, la tensión de entrada controla la tensión de salida. De forma análoga, es decir, equivalentemente, un amplificador de corriente, ¿qué es lo que va a hacer? La corriente de entrada va a controlar la de salida, ¿ya? En la transconductancia, ¿qué es lo que va a pasar? La tensión de entrada va a controlar la corriente de salida. Y en el de transresistencia, al revés, ¿ya? Es la corriente de entrada la que controla la tensión de salida, ¿ya? Aquí lo vemos en la siguiente diapositiva. Todos estos, fíjense que el modelo es tipo cuadripolo, ¿cierto? Tal como vimos el de tensión. Este primero es el que vimos ahora, ¿ya? Recuerden que habíamos dicho que esta era mi situación ideal, ¿cierto?
que teniendo una resistencia interna infinita y una resistencia de salida igual a 0, teníamos nuestra idealidad, ¿ya? No es que esto de acá, esta columna de acá, la esté aplicando en el modelo, no, este es el modelo equivalente. Aquí yo, a partir de esto, yo puedo empezar a trabajar, empezar a reemplazar, ¿cierto?, a generar mis propios diseños. Lo que pasa es que si esto lo implemento acá, voy a tener mi modelo ideal, ¿ya? Entonces, fíjense simplemente las diferencias que hay, ¿cierto?, en el amplificador de tensión, en lo que habíamos visto recién. En el de corriente, simplemente lo que vamos a tener aquí, fíjense, ya tenemos una fuente de corriente en vez de una fuente de voltaje, ¿ya? Y mi resistencia de salida va a estar en paralelo. Idénticamente que la transconductancia, también mi resistencia de salida la voy a colocar en paralelo, ¿ya? Y también voy a tener en el fondo una fuente, digamos, una fuente dependiente de corriente, ¿ya? Y finalmente la transresistencia, el amplificador de transresistencia, va a ser muy parecido, digamos, al de tensión, pero va a estar dado, recuerden ahí, con estas modificaciones, ¿cierto? Porque en el fondo, ¿qué es recuerden que acá la transresistencia es la corriente de entrada que controla la tensión de salida. Y recuerden, la transconductancia es la tensión de entrada con respecto a la corriente de salida, es decir, va a controlar la corriente de salida. Bien, chicos. Y este es el ejercicio que quiero que ustedes lo desarrollen. Es bastante básico porque finalmente lo que vamos a hacer, exceptuando como la parte C, me parece. No, la parte D, porque nos piden un máximo. Ahí ustedes, si no le hubiese mostrado yo la solución, se les tendría que haber ocurrido que si nos están pidiendo un valor máximo, ya sea de resistencia o de lo que sea, si nos están pidiendo un valor máximo, nosotros tenemos que trabajar con la derivada, ¿cierto? Pero dentro de todo estoy solamente pidiendo aplicar las fórmulas de ganancia, ¿ya? La ganancia de tensión, la ganancia de corriente y la ganancia de potencia, ¿ya? ¿Qué me dice el enunciado? Se los voy a leer para por si acaso tienen alguna duda, pero traten de no revisar todavía la solución. Esto lo quiero que lo hagan ustedes. Idealmente que lo hagan sin revisar la solución, ¿ya? Pero si ya tienen alguna duda, revisen la solución de manera autónoma, porque este va a ser de trabajo autónomo. Yo dejo hasta acá la teoría y ustedes trabajan al respecto. Traten de realizarlo solos. Yo voy a leer el enunciado y ustedes me van a hacer... Después, tratan de realizarlos solitos. Si tienen alguna duda, recurren a la resolución, ¿ya? Y si la resolución aún así les queda la duda, quiero que lleguen con todas esas dudas mañana, porque la primera parte de la clase va a ser de recopilación, digamos, de lo que es esta clase, y luego recién vamos a pasar a la siguiente cátedra, ¿ya? El ejercicio dice así: se conecta una fuente de tensión con una resistencia interna de 1 mega a los terminales de entrada de un amplificador con ganancia de tensión a circuito abierto de A sub VO de 10 a la 4. La resistencia de entrada, ¿cierto?, va a ser de 2 mega y la resistencia de salida es de 2 ohm. La resistencia de carga que vamos a asumir va a ser de 8. Calcular, a partir de eso, la ganancia de tensión y la ganancia de tensión vistas desde la fuente. La parte B te pide la ganancia de corriente, la parte C la ganancia de potencia, y finalmente te preguntan por qué valor de la resistencia de carga, es decir, la que en este minuto era 8, haría máxima la ganancia de potencia. ¿Alguna duda con respecto al enunciado? ¿No?
¿Alguna duda, chicos? No, profesora. Bien, y los demás, chicos, siempre el Richard es el que participa. ¿Y Javier, alguna duda? No, profesora, por mi parte no. Ya. ¿Entendieron todos los conceptos vistos? Los conceptos, así sin tratar de aprenderse todavía de memoria, pero ¿entendieron de dónde vienen? ¿Para qué se usan? Otra cosa es venir y ejercitarse, ¿cierto? Aplicarlos en algún circuito. Pero lo que me interesa es que en este minuto, como todavía ejercicios tal cual, o por lo menos no le he entregado yo talleres para realizar, entiendan por último los conceptos, ¿cierto? Todos los conceptos que vimos, que fueron varios. Están todas las ganancias, están los tipos de amplificadores, están el hecho de trabajar con modelos, y finalmente también está la respuesta en frecuencia. Dime, Stevens. Profesora, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Ya. Que no me quedó muy claro lo que vamos a hacer en la clase de mañana, si lo podría repetir. Mañana, ya, hoy día yo los libero para que ustedes trabajen en este ejercicio, ya, con esa modalidad, tratando de hacerlo por ustedes mismos. Por último, si no se acuerdan de la fórmula, la pueden ver en la cátedra, pero tratando de no ver la resolución, ¿ya? Si quedan detenidos en alguna parte, bueno, obviamente vean la resolución, ¿ya? En el tiempo que les queda ahora de clase, ¿ya? Compañero Steven, se le quedó la mano alzada. Ah, sí, se te va a calambrar el brazo, Steven. Después de eso nos vamos a ver mañana, y los primeros minutos de la clase de mañana va a ser para todas esas dudas que surgieron de acuerdo al ejercicio, y no solamente el ejercicio, sino que también ya habiendo estudiado la materia en sí, habiéndola vista, entendiendo la respuesta en frecuencia, el ancho de banda, etc., vamos a resolver las dudas, ¿ya? Los primeros 10, 15 minutos. Y de ahí partimos con la C3. ¿Ya? Ya, profesora, gracias. Y gracias, Vale. Fernando. No es que tengan que, no es un taller no es que tengan que llegar con el problema resuelto, porque de partida está resuelto. La idea es que ustedes vayan tratando de trabajarlo sin, ¿cómo se llama? Sin ver la resolución. Les puse la resolución porque entre hoy día y mañana hay muy poquito tiempo, y si se quedan con la duda, si yo les dejo el ejercicio propuesto, quizás mañana llegan con muchas dudas, mientras que a lo mejor viendo la resolución, se les aclara solito. Igual mañana vamos a englobar lo que hablamos hoy día, y luego vamos a continuar con el resto de la materia. Ahora, lo otro que les quería comentar, he estado con el profesor Fernando, yo no le he subido el cronograma, porque con el profesor Fernando estamos rediseñando el laboratorio, y tengo ganas, pero esto se lo voy a responder mañana, voy a ya definirlo entre hoy y mañana antes de la clase. Quiero redefinir la forma de evaluación, ¿ya? Quizás la evaluación de cátedra no sean pruebas, quizás van a ser talleres de resolución de ejercicios, quizás sea tipo portafolio, donde ustedes van a ir investigando y haciendo a lo mejor alguno que otro ejercicio que yo les mande, y eso va a aportar, digamos, para lo que es ya lo que son las experiencias que le estamos preparando. Todavía no lo tengo claro, por eso no les quiero dar como más luces, darle más indicaciones, pero mañana lo voy a tener listo, lo voy a tener ya decidido. ¿Ya? Siempre en pos de ustedes aprendan de la mejor manera. Si en el fondo lo que quiero hacer es cambiar quizás la metodología para que ustedes aprendan muchísimo más, que si nos cerramos a lo mejor a pruebas teóricas y luego el informe de la simulación. ¿Ya? Ustedes, chicos, son mi dolor de cabeza, porque estoy tratando de implementar todo lo que ustedes me han dicho ahí como de críticas constructivas. Bien, chiquillos. ¿Alguna duda?
Profe, yo con el ejercicio, ¿puede mostrar? ¿Ya? Déjame. Espérate. ¿Dónde está esta cuestión? Ah, se me cerró. No, acá está. ¿Se ve? No todavía. ¿Ahí? Ahí sí. Acá hay que aplicar las fórmulas que nos dio más atrás en las diapositivas, ¿cierto? Las primeras, las primeras. Claro, pero ¿de dónde sacó los datos de los voltajes? ¿Cómo ¿O de dónde cómo lo sacó podría sacar? Porque en las fórmulas hay datos de reemplazar voltaje y no sé cómo sacar esos datos. Ah, no, es que te vas a dar cuenta, resuelve, resuélvelo y te vas a dar cuenta, bueno, una de dos, así, hablando matemáticamente, ¿ya? Cuando tú estás en una ganancia, eh, se supone que tú estás haciendo como que el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, pero el voltaje de salida está definido con respecto al voltaje de entrada. Entonces, no te interesa saber cuál es el voltaje de entrada, porque se te van a ir. No sé si me expliqué. No lo entendí. Ya, mira, traten de resolverlo y por último déjalo expresado si es que ocurre que, por ejemplo, si no tienes tú tu voltaje, entonces déjalo expresado con respecto a un voltaje, un B sub IN, ¿ya? Pero ahí mañana o en un ratito más cuando empieces a hacer el ejercicio te vas a dar cuenta. Déjalo expresado por último, pero te vas a dar cuenta que no va a ser necesario. Ya. ¿Ya? Bien, chicos. Les dejo, aquí les quedan media horita para resolver en un solo ejercicio, así que creo que tienen suficiente tiempo, pero traten de hacerlo a conciencia. O sea, yo lo estoy liberando ahora, pero no para que, como la clase la tenemos mañana, si la tuviésemos el lunes o algo así, yo les diría, bueno, en algún minuto hagan el ejercicio. Pero yo ahora le estoy dejando parte de mi clase para que lo hagan. ¿Por qué? Porque yo necesito asegurarme de que realmente lo intenten hacer para que mañana me lleguen con todas las dudas, para que no se queden esta materia sin entender, porque después vamos a ir avanzando aún más. Y para mañana ustedes ya tienen que, entre comillas, tener, no es que dominar, pero tener muy aprendido, muy interiorizado los conceptos que vimos hoy. ¿Ya? Para poder avanzar bien, porque si no van a estar cojeando y les voy a empezar a pasar más materia y van a cojear sobre la cojera y ahí se me van a atrasar. Así que ya, chicos, tienen media hora, que es el resto de mi horario de clase para revisar eso. Y si lo terminan antes, vuelvan a revisar, digamos, la respuesta en frecuencia, porque eso no lo abarca el ejercicio que les dejé propuesto, que les dejé resuelto. ¿Ya? Ya, chicos. Que estén muy bien y nos vemos mañana. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, profesora. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao, chicos. Chao, profe, gracias. Chao, Javier. Chao, profesora, gracias, cuídese. Chao, Fernando, cuídate.